Muy bien. Pues María Jesús, de entrada, gracias por participar de este archivo, de estas memorias. Y lo primero que quería preguntarte es si recuerdas cuando se anunció el confinamiento, ¿no? Si por el hecho de trabajar en el hospital ya te hacías la idea de lo que venía o te pilló por sorpresa. ¿Cómo fue esto? Yo estoy muy encantada de participar con vosotros y bueno, sí que me lo veía venir, la verdad. Lo que pasa que sí, cuando tuve la noticia en el hospital, no se me olvidará nunca, estaba en el bloque quirúrgico y había en la puerta de los quirófanos había una banqueta de aquellas Naza. Y cuando me dijeron que la cosa que pintaba muy mal, una enfermera, me tuve que sentar allí porque me dio un vuelco todo el cuerpo, ¿no? Como diciendo, madre mía, ¿qué va a pasar? Incluso la enfermera esta hizo una foto que dice, la tengo para la posteridad, porque de la expresión que yo tenía. Y bueno, sí, lo viví, pues eso, sabiendo lo que iba a pasar, y cuando nos confinaron, pues fue un poco muy triste, porque yo bajaba cada día a Barcelona y en el autobús cada día solamente íbamos 4 personas. Y aquello era muy deprimente, francamente. En las calles no había nadie, el hospital la gente tenía mucho miedo, las compañeras tenían mucho miedo a contagiarse, todos teníamos miedo a lo desconocido. Pero bueno, poco a poco fuimos saliendo. La verdad que al principio sí que tenía un poco de miedo, las cosas como son. Al principio sí que tenía un poco de miedo, pero luego a medida que fueron pasando los días y me tuve que meter en el EPI, tuve que hacer las cosas que se tienen que hacer para limpiar un COVID, luego ya fui pensando que bueno, que fuese lo que fuese, que ya pasaría. Y la verdad que cuando llegaba al hospital y ya me ponía el traje, se me quitaba todo el miedo. Mi única preocupación era hacerlo bien para no contagiarme yo ni para llevarlo a casa, sobre todo eso. Tomaba mis medidas de seguridad a la hora de llegar a casa y ya está. Y al principio de todo, ¿teníais instrucciones claras de cómo os tenía que tratar estos casos? Sí. A ver, sí que es verdad que tuvimos el material justo, pero tuvimos material. Y luego cuando salíamos de limpiar un COVID, teníamos puesto en la pared, en la puerta, digamos, una nota en la que te decía los pasos a seguir a la hora, tanto de vestirte como desvestirte, para que no hicieras nada mal. Entonces tú lo hacías con tranquilidad, te ponías, los primeros días sobre todo que estabas un poco así, te ponías delante de aquella nota y ibas haciendo todos los pasos que ibas leyendo. Lo ibas haciendo y ya está. Y luego ya fue una rutina continua. Yo lo pasaba muy mal cuando salía a la calle, cuando cogías los transportes públicos, cuando veías a la gente sin mascarilla, lo pasaba muy mal, francamente. Pasaba muy mal porque veía lo que yo estaba viviendo dentro y la gente lo que mal que actuaba fuera, porque la verdad era horrible. Yo una vez me encaré con un señor en el autobús, la verdad es que sí, me pasé un poco, pero es que llevaba los nervios a flor de piel y pensé, ¿cómo puedes ir con esa desvergüenza ahí con lo que estamos pasando? Porque claro, el que no está dentro no sabe lo que hay. Yo siempre decía, que no multen a la gente, que no la multen, que les pongan un EPI durante 7 horas, aunque no hagan nada, que estén sentados y verá lo que se suda. Y verás lo que es estar ahí en primera fila. Porque total, te ponen una multa de dinero y no la pagas, porque no la pagan. Porque me parece a mí que no la ha pagado nadie. Pero si te ponen una multa de decir, bueno, vas a hacer un trabajo social, te vas a ir a un hospital y te vas a poner un EPI, y de esto yo creo que hubiera sido lo justo, para que todo el mundo hubiera aprendido y hubiera sabido lo que había dentro de un hospital. Porque la verdad que era muy fuerte, muy fuerte. ¿Tú dirías que no ha habido conciencia del trabajo que habéis hecho dentro del hospital? Sí que ha habido conciencia. Lo que pasa es que hay mucha gente que no. Ha habido mucha conciencia por parte de la gente, pero sigue habiendo mucha gente que no sabe lo que es trabajar dentro del hospital y estando al frente de los COVID. No. ¿Y tu experiencia, ¿no? En el confinamiento, cuando la gente no podía salir de casa y tú tenías que ir a trabajar, ¿cómo lo vivías esto? El hecho de salir a la calle, de ir a trabajar. Normal. Es que para mí no cambió la vida. Para mí lo único que cambiaron fueron los hábitos, pero digamos de procurar no contagiarte. Pero yo y mi rutina era la misma, siempre. Ir al hospital, trabajar, venir a casa, siempre lo mismo, era lo mismo. Yo ahí no noté nada.
sí que lo noté a la hora de trabajar dentro del hospital, a la hora de llegar a mi casa y a la hora en el transporte público, pues claro, no iba la cantidad de gente que... Es que hubo una temporada que íbamos 4 personas en el autobús, que incluso ahora nos hablamos, porque claro, cogimos amistad. Si es que estábamos en Sagrera esperando el autobús y es que estábamos solos. Es que estábamos solos y es que no había nada. Es que era una situación deprimente, sin nadie, nada. ¿Y era gente que trabajaba en el hospital también o que hacía el mismo trayecto que vosotros? Perdón, no sé. Pues no, mira, un chico que trabaja en el estanco de enfrente del hospital clínico. Una chica que trabaja en un área de Gisona y un chico que también trabaja en un área de Gisona. Esas éramos las 4 personas que íbamos en el autobús. Y luego un día se subió este señor con el que me discutí yo porque no llevaba mascarilla. Pero fue un acto espontáneo. Espontáneo porque, joder, que yo venía de estar ahí 7 horas con un EPI, saliendo, poniendo, quitándome guantes, poniéndome, quitándome. Y este señor tan pancho. Sí que es verdad. No era de aquí, de España. Y cuando se bajó en la misma parada que me bajé yo, y en su idioma me dijo, me imagino, que de todo menos bonita. Porque claro, me imagino que su cultura, que una mujer le diga, ponte la mascarilla, pues no le cayó demasiado bien. Ya te digo, cuando me bajó del autobús me puso, no sé lo que me dijo, francamente, porque me lo dijo en su idioma. Y prefiero no enterarme. Pero bueno, me imagino que de la manera que me lo estaba diciendo, de todo menos bonita. Pero bueno, me lo busqué yo por llamarle la atención. Pero claro, yo creo que en ese momento tenía que hacerlo. Ahora ya nunca más, Ahora cada uno que haga lo que quiera. Cada uno lo que quiera. ¿Y ahora te encuentras situaciones que te indignan en el transporte o en la calle? Sí. Mira, ayer mismo yo iba sentada aquí y en el asiento de aquí de al lado había un chico que iba comiéndose un paquete de patatas fritas y se bebió una Coca-Cola. ¿Es indignante o no? En otro momento le hubiera dicho algo, ahora ya no. No me encaro con nadie. No, ya he tirado la toalla en ese aspecto. No. Ahora estoy más tranquila, También en aquella época que llamé la atención a este señor, yo estaba muy nerviosa, Tenía los nervios a flor de piel de todo lo que estábamos viviendo en el hospital, La verdad que estábamos todo el mundo muy nervioso, todo el mundo muy crispado. Pero ya está. A nivel de ánimos, ¿cómo se afectó, ¿no?, el trabajar en esta situación, en este contexto? A ver, hubo gente que estaba mal, que cogió la baja y se retiró. Hizo paz, porque se veían que no eran capaces de hacerlo. Otros continuamos, pero claro, anímicamente pues estábamos mal, las cosas como son, porque que diga, lo que pasa que luego ya fueron pasando los días y entonces ya lo ibas tomando como una rutina más normal. Pero al principio sí que... Y hay gente que aún no se ha recuperado, Hay gente que ha pasado el COVID, compañeras que han pasado el COVID y no se han recuperado. Psicológicamente no están bien. Pero bueno, ya es una cosa que lo fuimos viviendo día a día y pasó. Y ya está. Y ahora seguimos otra vez. Porque esto no se acaba. Esto es un cuento de nunca acabar. ¿Y en qué lo notas que hay compañeras que no se han recuperado? Aún no han vuelto a trabajar. Hay 2 que no han vuelto a trabajar todavía. Que yo sepa, de las que yo conozco, 2 que no han vuelto a trabajar todavía. No están bien. Cogieron el COVID y no la han llegado a recuperar. Y luego gente que se ha negado a limpiar COVID, gente que tiene miedo, mucho miedo, y no han querido hacerlo. Y la verdad, hay gente con 60 y pico años que han estado al frente, que han estado limpiando COVID, que lo han hecho todo. Y hay gente que más joven que no han sido capaces, han tenido más miedo. Sí, la verdad que sí, que ha habido miedo y ha habido angustia. Ha sido una situación bastante complicada y encima nosotras somos las invisibles. Porque claro, todo el mundo se ve, pero las señoras de la limpieza no se ven y somos un punto importante. Porque hacemos la faena que nos corresponde y la que hacemos siempre.
Lo único que ahora con un poquito más de precaución. Porque nosotros, por ejemplo, que yo estaba en el bloque quirúrgico, cuando te salía un aislado, te salía algo, tú tienes que tener tu protocolo y hacerlo bien. Con el COVID pues tenías que actuar con tu protocolo. Tienes que seguir todo paso por paso para no contagiarte tú, para hacer las cosas bien hechas. Porque tú tienes que dejar la habitación o el box o lo que sea completamente limpio, sin ningún tipo de bicho, para la persona que venga siguiente, sea COVID o no sea COVID. Aparte que los COVID los teníamos en un lado, digamos, y los que no eran COVID estaban en otros, no tenían nada que ver. Ni nosotras tampoco, si estábamos en un lado COVID, no entrábamos a un lado no COVID, para no contagiar. Eso estaba muy bien separado. La verdad que el hospital ha funcionado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Las cosas como son, muy bien. Y se han preocupado por el personal y todo. Y ya digo, yo me considero de las invisibles, porque las de la limpieza siempre somos las invisibles. Pero bueno, ahí hemos estado siempre. No sé si crees que la pandemia ha hecho más visible el trabajo que hacéis, ¿no? No, yo creo que lo mismo, ¿eh? Pero parece que al principio sí, pero no, seguimos igual. Mucha gente ha valorado que hacemos un trabajo muy importante, ¿eh? La verdad que sí, que mucha gente lo ha valorado y lo sigue diciendo, que hacemos un trabajo excepcional. Y hay gente, pues bueno, que se acuerda de nosotros cuando pierde un anillo, o cuando se le ha roto algo, o cuando se ha dejado las llaves en la taquilla, cuando necesita algo. Pero vaya. Pero sí que hay gente que nos ha valorado mucho, sí. Sí, sí. No sé si recuerdas cuando supiste del primer caso de COVID en el hospital. No. No lo recuerdo. ¿Y la primera vez que te tocó limpiar una habitación, un box de alguien con COVID positivo, esto lo recuerdas? Sí, sí que lo recuerdo. Porque resulta que los quirófanos donde yo estaba limpiando, en la 4.1 se hicieron COVID positivo. Se hicieron COVID los quirófanos, como no teníamos respiradores, no había respiradores. Entonces los quirófanos esos se cerraron como quirófano y se hicieron UCI. Y bueno, pues nada, me tocó ponerme toda la parafernalia, todo el EPI y para adelante. Y ya está. Y luego cuando sales, quitártelo, todo con el protocolo, con las instrucciones bien puestas como he contado antes, en la entrada de la habitación, bueno, en este caso del quirófano, y tú ibas haciendo los pasos como ponía y ya está. Y siempre serena, sobre todo serena, sin nervios, porque los nervios son muy traicioneros, y el miedo también. Y yo procuraba todo eso dejarlo fuera. Ya te digo, cuando me ponía el traje, aquello que ibas pensando durante el camino ya estabas en tu puesto de trabajo y tenías que hacer el trabajo de siempre. O sea que desde el primer momento tú estuviste serena enfrentándote a esto. Sí. Sí, me estuve enfrentando a esto, sí. En el momento que hicieron UCI COVID, ahí estuve. Uh-huh. Y a nivel personal, no sé si vives sola, si vives con más familia. No, tengo mi madre que tiene 90 años y tengo un hijo. Mi madre está muy mal, actualmente está muy mal, y mi hijo es asmático. O sea que yo tenía 2 personas de riesgo en mi casa. Pero yo ya te digo, procuraba por todos los medios, llegaba a mi casa, me limpiaba bien, no subía la ropa arriba, tenía mi cubito con lejía, me desinfectaba el bolso, con unas precauciones que ahora las veo súper exageradas, pero entonces era lo que había que hacer y lo hacía. Y procuraba siempre, pues eso. Yo, por ejemplo, con mi hijo no teníamos contacto. Con mi madre sí, porque tenía que limpiarla, tenía que lavarle, poner los pañales y todo. Pero con mi hijo, por ejemplo, él estaba arriba y yo estaba abajo. Y ya está. Pero bueno, bien. Él estuvo confinado todo el tiempo ahí encerrado en casa. Y yo seguía saliendo, la compra, el trabajo, normal. Yo seguía haciendo mi vida normal. Uh-huh. O sea, ¿esta serenidad que tenías en el trabajo, la tenías también en casa o era distinto? ¿Sabes cuándo perdía la serenidad? Cuando cogía el transporte público. Ahí perdía la serenidad. En casa no, en casa estaba tranquila. Yo cuando llegaba estaba tranquila. Pero en el transporte público lo pasaba muy mal. Cuando íbamos los 4 solos, nada, porque íbamos los 4 y manteníamos nuestra distancia y esto. Pero cuando venía alguien más y no cumplía las de esto, o el metro era ya por demás. Pero bueno,
Pero no, en el hospital sí, estaba... Ya me preguntaron, no, el miedo no te hace nada. El miedo lo que hace es que hacer las cosas malamente. No te puedes permitir tener miedo. Y ya está. Y he estado ahí al pie del cañón. Me parece que falté 3 días porque tuve fiebre y me hicieron la PCR y como di negativa a la que de esto para trabajar. O sea que no he faltado ni un día al trabajo. Está al pie del cañón. Y cuando tuviste fiebre... No tuve miedo, Pensé, sea lo que Dios quiera. Me hicieron la PCR, me dio negativo y todas las PCRs y todos los antígenos que me han hecho y todo siempre ha dado negativo. Siempre. Siempre. Los análisis de anticuerpos negativos, o sea que... Siempre negativo. ¿Y en casa, tu hijo no sé si estaba estudiando, si estaba trabajando? Mi hijo estaba trabajando, trabajaba 4 horas y luego hacía un máster. Y estaba en casa. En vez de ir a la oficina, por ejemplo, a trabajar, pues lo hacía desde casa. Tenía que bajar a Barcelona y entonces, pues como tenía la oportunidad de teletrabajar, pues teletrabajaba. Y luego a la universidad a hacer al máster nada más se presentaba cuando tenía algún examen, únicamente, únicamente. Y ya está. Lo demás todo era por online. O sea, solo tenías que salir de casa tú. Entonces. Solamente yo. Solamente yo. Y el tiempo que estabas en casa, ¿no? Cuando no estabas trabajando, el hecho de estar confinada, no sé cómo lo vivías esto. Bien, bien. Lo vivía bien porque yo tampoco es que hiciera gran cosa, ¿sabes lo que te digo? Tengo una madre dependiente, entonces cuando no estaba en casa pues tenía que estar allí con ella, ¿no? Bien, lo llevaba bien. Sí que de vez en cuando me hacía falta esos ratitos que a veces me iba con las amigas a tomar un café, pero por lo demás bien. Bien. Y por estos ratitos, ¿no? De tomar el café o lo que sea. Sí, que no tuvieras. o salir a andar, por ejemplo, me acuerdo que la primera semana que nos dijeron que no podíamos salir, que de esto, pues claro, yo iba a andar cada mañana con una amiga. Y cada mañana. Y claro, tuvimos que dejar porque no nos dejaban. Eso sí que me costó, porque ese rato, esa hora y pico que íbamos andando, nos íbamos contando nuestras cosas. Era un desahogo, ¿sabes? Era diferente, ya no era el trabajo ni era la casa, era pues esa comunicación que teníamos nosotras. Pero claro, eso es lo que peor viví, ese rato. Parece una tontería, pero que para mí era importante. Y luego nada, luego empezamos a retomarlo y tal, pues ya está. Bien. Y cuando no podíais hacerlo, ¿manteníais el contacto de alguna manera? ¿Por teléfono, por mensaje? Sí, por mensaje, sí. Hemos mantenido el contacto siempre por mensaje, sí. Pero sí. era distinto, o sea, ¿no permitía este momento de desahogo o sí también? Sí. Yo, por ejemplo, con ella, pues seguíamos hablando por teléfono, cómo vais, cómo no. Además, ella es enfermera, cómo vas, cómo no vas. Con otra amiga que tengo desde los 4 años, cómo te encuentras, cómo... A ver, que siempre teníamos contacto con uno, con otros. Sí. Además, yo a este grupo de gente que tengo los conozco algunos desde que tenía 17 años. Y a una en concreto desde que tenía 4 años. Y cuando, por circunstancias de la vida, me quedé viuda a los 36 años. Yo me quedé con mi niño con 4 años y toda esta gente me apoyó mucho, me ayudó mucho. Y siempre han estado ahí. Y son amigos, no solamente decir vamos a tomarnos un café. Amigos, de palo bueno y palo malo. Nosotros hemos tenido comparsas de carnaval que hemos ganado premios, hemos hecho salidas... Bueno, nuestros hijos se llevan bien, igualmente que nos hemos llevado nosotros bien en la juventud, pues con los hijos también. A ver, hay muy buen rollo. Yo a veces cuando cuento esto me dice la gente, ¿cómo puede ser? Sí. Más de 40 años con las mismas personas. Y con una desde que tenía 4 años. Y el otro día pasó por casa. ¿Cómo estás? Porque pasa por delante de casa para ir al Mercadona. ¿Cómo estás? ¿Cómo de esto? O sea que... Y hemos pasado momentos buenos y momentos malos. Y con este grupo, por ejemplo, desde que empezó todo esto, ¿os habéis podido ver así, de juntaros y veros en persona? Sí. Bueno, nos hemos visto, A ver, por ejemplo, todos juntos, solamente una ocasión, que una cumplió 70 años, porque tenemos de todas las edades, y en una plaza allí,
Y le pusimos el pastel, pero sin soplar velas ni nada y con nuestra distancia. Y le dimos el regalo, porque nosotros tenemos una costumbre que a los 50 años compramos empezamos cuando cumplía los 50 años el reloj. Y le hacías la fiesta sorpresa. Cuando cumple los 60, pues otra cosa. Y ella es la primera que cumplió los 70. Entonces, claro, a ver, había que hacerle algo. Y entonces, pues eso, muy discretamente, muy separados, pero se hizo cuando se pudo, ¿eh? No cuando cumplió los años, cuando se pudo, que ya habían pasado unos cuantos meses porque cuando cumplió los años estábamos confinados. Y cuando se pudo, sí se le hizo. En cambio, ha cumplido unos 60 y no le hemos podido hacer nada todavía, porque no ha podido ser, pues ya está. Pero tenemos esas cosas. Y claro, se adaptan las celebraciones a lo que se puede en el momento. A lo que se supongo. puede, sí. Y en el hospital, ¿cómo era la relación, ¿no? Con la gente? ¿Os podíais dar ánimos de alguna manera, acompañaros? ¿Cómo Sí, funcionaba? hablando nos dábamos ánimos. No tengas miedo, que esto no pasa nada. Ay, es que he estado con un positivo. Ay, es que, fíjate, me han dicho que aquel que ha salido de tal sitio, porque a mí me ha pasado, ¿eh? Que a lo mejor 3 o 4 días te han dicho, uy, mira, si aquel era positivo. Ostras, y enseguida te decían, pues venga, vete a salud laboral, hazte la PCR y tal. Y bien, ánimos y no tener miedo. Sí, la verdad es que sí. Que entre todos nos dábamos ánimos. Siempre está la típica pesimista, que tiene miedo, que ya te digo, se quitaron del medio rápidamente, pero bueno, luego estábamos las que estábamos, que éramos la gran mayoría, que bueno, que estábamos para todo, y con ánimos y con ganas de tirar para adelante. Sí que nos quemó mucho, ¿eh? La primera pandemia nos quemó. Estábamos muy fuertes cuando tuvimos que estar fuerte, pero cuando ya bajó la cosa, que bajó ya un poco los casos COVID, que ya la cosa se estaba relajando y empezó la siguiente ola, la verdad que ya no teníamos el mismo ánimo de luchar que la primera vez. No teníamos el mismo ánimo porque veíamos que la gente no era consciente de lo que teníamos. Y entonces eso te deprime un poco. ¿Diríais que habéis podido descansar desde que empezó todo esto? Un poco, a veces sí que hemos podido descansar un poco, sí. Piensa que yo ahora también tengo que decirlo, que yo ahora no estoy al frente, porque yo estoy de coordinadora ahora. Me ha cambiado el coordinador suplente. Pero bueno, no estoy al frente, pero estoy al frente, porque claro, tienes que ir por los sitios, tienes que ir con tu protección, pero claro, yo ya, por ejemplo, un COVID ahora mismo no lo estoy limpiando, sí que los he limpiado, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ahora mismo no. Ahora mismo no. Y a nivel, ahora como coordinando, ¿no? La limpieza, ¿qué es lo que te preocupa, ¿no? En esta gestión, ¿no? de esta situación de pandemia? A ver, yo sé que el personal de limpieza está bien preparado porque ha hecho sus cursos. Gracias a Dios tenemos material, tenemos EPIs, de todo, no nos falta de nada. O sea, ahora, digamos, a nivel profesional no me preocupa nada. Solamente me preocupa el personal de que haga las cosas bien y que no se contagie. Pero por lo demás, francamente, no, porque tenemos todos los medios. Y encima, si tú necesitas apoyo psicológico, lo que sea, también lo tienes. Que a ver, que tenemos muchas puertas abiertas. Que si tú necesitas apoyo psicológico porque tienes miedo por algo de la pandemia o porque te ha quedado secuelas, porque lo has pasado tienes puertas abiertas. Porque tienes apoyo psicológico, están los profesionales. Que bueno, que a mí no me importaría ir si yo me considerara que necesitase ayuda. Pero bueno, yo creo que de momento no. Y la forma de trabajar y la formación y los equipamientos, ¿todo esto ha ido cambiando desde el inicio de la pandemia a ahora o se trabaja igual que hace un año? Los EPIs se tienen que poner igual. Tienes que actuar exactamente igual. Frente al COVID tienes que actuar exactamente igual que al principio de la pandemia. Igual, protegiente igual. Tus gafas, tu mascarilla, tus guantes, tu bata, tu gorro, tus polainas, todo igual. Y el procedimiento de ponértelo y quitártelo exactamente igual.
Igual, 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 igual. Y sobre todo mucho desinfectarte las manos, sobre todo las manos, sobre todo las manos. Y ya está. Los protocolos son exactamente los mismos. Para otras cosas, a ver, el protocolo, digamos, para limpiar una persona, un box, digamos de alta. Pero, por ejemplo, si por ejemplo se cierra una sala, siempre se tiene que hacer, o cierras 72 horas y luego le haces la limpieza, o le haces primero una limpieza, reposas 24 horas y luego le vuelves a hacer la limpieza. No sé, hay varios protocolos, pero siguen siendo los mismos. Los mismos. Los protocolos son los mismos. Normalmente se cierra la sala y se quedan 72 horas. Y se limpia con lejía. Y el hecho de trabajar limpiando en lo que era un quirófano que se convirtió en una UCI, ¿no? El hecho de limpiar en UCI, ¿cómo es esto, ¿no? O sea, tienes a las personas ahí con los respiradores, cómo es entrar en este espacio, trabajar en este espacio, ¿no? Pues en igual que como una UCI normal, lo mismo que una UCI normal. Entras, sacas papeleras, le das a la barandilla de la cama, donde todo lo que puedes darle a la cama, todo lo que puedes tocar, sin tocar nada que no debas, limpiar el suelo, pomos de las puertas sobre todo, que es donde pones las manos, puertas, cristales, hacer una limpieza total. Eso cuando está el paciente dentro. Luego pasas la mopa, pasas tu fregona y sales para afuera y te quitas todo tu EPI. Y cuando se va de alta, entonces tienes que hacer paredes, techos, la cama hay que desmontarla porque esas camas se desmontan. Parece que de esto, pero se desmontan las barandillas, levantas el colchón para adelante, hay unas lamas por debajo que también se desmontan, lo vuelves para el otro contrario, se siguen desmontando las lamas. O sea que se hace una limpieza muy, 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 muy especial. Pero eso se hace siempre. En una UCI, siempre. Y en una habitación, siempre. Cuando se va a una alta, siempre se tiene que hacer todo. Todo. No puedes dejar nada sin limpiar. Nada. O sea, limpiar paredes y techos, esto siempre se ha hecho. Todo eso en las UCI siempre, 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 siempre. Siempre. No puedes, cama por abajo, cama por arriba, colchón, todo. No puedes dejarte nada. Nada, nada, nada. Puertas, pomos, todo, 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 todo. O sea, la única diferencia en el trabajo entonces es el equipo de protección. El equipo de protección. Sí, sí, el equipo de protección. Y hay quien ha reivindicado que se os reconozca, pues, que trabajáis en una situación de riesgo, ¿no? De cierta forma. ¿Existe este reconocimiento ahora mismo? Hombre, no lo sé, francamente. Yo creo que sí, pero vaya, es que se nos tenía que reconocer, porque estamos ahí al pie de la pandemia como todos los profesionales sanitarios. A ver, somos un peón muy importante. Ya te digo, y sigo diciendo que somos las invisibles, pero ahí estamos, invisibles y todo, estamos dando el callo en todo momento, ¿eh? No nos hemos echado para atrás en ningún momento. Hemos estado en primera línea y luchando y haciéndolo todo muy bien hecho. Lo digo que lo hemos hecho muy bien hecho, no porque yo esté ahí, sino porque lo he vivido y lo sigo viviendo, que se hacen las cosas muy bien hechas. Al menos en el hospital que yo trabajo, ¿eh? Eso lo tienen muy, muy, muy... Los protocolos lo siguen muy a rajatabla. Y a nivel personal, cuando se va acabando el confinamiento, ¿no? Se va dejando a la gente salir y luego hay más como se pueden grabar, se pueden tal. ¿Esto cómo lo viste, no? De entrada me has dicho que volviste a salir a caminar con tu amiga, pero no sé, si has hecho más cosas, si has hecho menos cosas que antes. No, yo lo único que he hecho extra es que me tocó en un sorteo que hubo en el hospital, me tocaron 3 noches en un hotel de Sitges y es lo único extra que hice. Ese viajecito que hice con mi niño y ya está, no hice nada más. Es lo único extra, aparte de salir a caminar o tomarte un cortado aquí o allí. Siempre fuera, en las terrazas, siempre procuro en las terrazas, en sitios abiertos y ya está.
pero no. Sigo estando un poco confinada. Bueno, creo que todos seguimos estando confinados. Y ya está. ¿Y crees que lo estás por prevención o porque simplemente no te apetece? A ver, un poco por prevención, porque algún día sí me hubiera ido a comer por ahí o me hubiera ido a cenar, pero ¿sabes lo que te digo? Por ejemplo, con este grupo que te digo, nosotros hacíamos una comida mensual, cada mes en casa de uno, porque hacemos una primitiva comunitaria desde hace más de 20 años. Y eso lo estamos dejando de hacer. Desde febrero, no miento. Sí, desde el 1 de febrero que no hemos hecho ninguna comida. De febrero del año pasado, ¿eh? O sea que no hemos hecho... Todo es precaución. ¿Y cómo ves el día a día de la gente? O sea, ¿tú ves como reflejado la situación que estás viendo en el hospital o ves un contraste en esto, ¿no? A ver, yo la gente en la calle la veo normal, completamente normal. Aparte que lleva mascarilla. Hay gente que no tiene ningún tipo de precaución ni nada. En el hospital, sí, en el hospital hay mucha precaución. Hay mucho control para entrar, mucho control allí, mucho control para todo. En el hospital hay mucha precaución, la verdad es que sí. Mucha precaución. Se están llevando las cosas muy bien, se están haciendo las cosas muy bien. Y fuera, no sé, ¿no? Comentabas lo de esto, ¿no? El autobús, de gente con la que te encararías pero ya no te encaras. No. No sé si... Bueno, o sea, ¿no? Si piensas en cómo estás tú dentro del hospital y cómo está la gente en su día a día, ¿cómo te sientes con esto? A ver, es lo que te comentaba antes, que yo a la gente no la hubiera multado nunca la hubiera multado. Es que las hubiera obligado a un trabajo social, un EPI y a un hospital. Aunque estuviera sentado, es que solamente el hecho de llevar eso puesto durante un montón de horas es horrible. Unas gafas que te aprietan aquí. A ver, yo te lo digo sinceramente, yo es que a la gente la veo muy despreocupada y a toda esa gente despreocupada y que no hace las cosas bien, como estas fiestas que hacen y todas estas cosas, yo a esta gente no las multaba. Es que las ponía a eso, a hacer trabajo social con gente que está contaminada. Y ya está. Así se darían cuenta de lo que realmente se está viviendo en un hospital. Creo yo. Pienso que serían un poco más conscientes de la situación que tenemos. Porque hay gente que esto no va con ellos. Es como cuando le pasa a alguien algo o de esto, eso no va conmigo, ¿no? La empatía no existe. Hay muy poca empatía. ¿Pero crees que esto es una actitud generalizada o es más bien como poca gente que...? Hay bastante gente, ¿eh? Hay bastante gente. Tú piensas las noticias, cuántas fiestas hay, cuántas fiestas desactivan cada fin de semana. Mira en Valencia, en Mislata, lo que habían liado, pues, o lo que han liado aquí en las Ramblas. Y, a ver, no es normal que se vaya la policía y salgan 200 personas a la calle a hacer el botellón. No es muy lógico. Entonces, ya esas 200 personas, pues nada, lo vuelvo a repetir. Será muy pesada, pero es que es el castigo que les daba. ¿Y en todo este tiempo tú has estado muy pendiente a las noticias? Sí, al principio sí, luego me desconecté. Porque veía que a veces las noticias no eran lo que eran. ¿Sabes lo que te digo? Veía cosas que sí, que eran como se estaban pasando, pero había cosas que no eran como estaban pasando. Entonces, prefería ver mis propias noticias, que eran de primera mano y yo sabía lo que realmente había, y punto. Así no contrastaba. ¿Y lo que veías que no era en las noticias, por ejemplo? Bueno, a veces se exageraba un poquito o se quedaba un poco corto, depende, les venía bien, informaban de una manera o de otra. Entonces yo sabía las noticias de primera mano y la verdad, prefería saber lo que yo vivía cada día. Si mejor noticia que yo tenía cada día, desconecté de los aplausos, desconecté de todo. Porque a mí lo de los aplausos, ¿qué quieres que te diga? Salí en pocas veces. Salí para Sant Jordi, salí cuando murió un compañero,
que tuvimos la desgracia de que un compañero falleció, su madre y él fallecieron del COVID al principio de la pandemia. Salimos porque se le hizo un acto allí en la puerta y ya está. Porque ¿qué tienes que aplaudir? No tienes que aplaudir. Yo es que eso nunca lo llegué a entender, lo de los aplausos, nunca lo llegué a entender. No sé, mejor que soy muy rara. Y si no es aplaudir, ¿qué esperabas de la gente, ¿no? Nada. Es que yo lo único que esperaba de la gente es que se comportaran. Que se comportaran. Que hicieran las cosas bien hechas. ¿Sabes lo que te digo? Nada más las cosas bien hechas. Que esta gente que se lo estaba pasando todo por el forro no lo hiciera. Que hiciera las cosas bien hechas para que así, porque aplaudiendo sí que te daban ánimos y todo lo que tú quieras, pero no. Lo importante era que la gente fuera consciente de lo que había para que tú cuanto antes te pudieras quitar ese EPI. Cuanto antes te pudieras quitar tú ese EPI y volver a ser libre, porque es que eso era una atadura y sigue siendo una atadura. Yo con eso me hubiera conformado, ¿eh? No con los aplausos. Pero igual que lo digo yo, que soy una señora de la limpieza, lo dirá pues una enfermera o un médico o esto, que estaban hasta el moño de los aplausos y luego veía las cosas que hacía la gente. Hablabas antes de las noticias que tenías tú de primera mano, ¿no? Del hecho de estar ahí. ¿Tus amistades te preguntaban mucho cómo relacionabais, ¿no? Si te preguntaban mucho por cómo estaba José en el hospital o Sí, no. sí que preguntaban, sí. Ay, ¿cómo está? ¿Es verdad que pasa esto? ¿Es verdad que pasa lo otro? Es aquello, sí que te preguntaban. Incluso me acuerdo que una del grupo se fue a Córdoba y le dije, no te vayas a Córdoba, que van a confinar. Ah, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Bueno, pues se fue a Córdoba, justo el fin de semana que confinaron. Luego estaban cagaditos de miedo en Córdoba. Pero claro, yo sabía que se iba a confinar esto. Y yo le dije, no te vayas. Igual que yo se lo dijo más gente. Pero, mira, luego lo pasó mal. Luego lo pasó mal porque tuvo mucho miedo y el miedo luego le duró un tiempo. Porque la situación de que igual no podía volver, de que lo que pasa, ¿no? Pero ya está. ¿Y tú el hecho de que te preguntaran, te estaba bien, no te agobiaba o cómo lo vivías? No. Pues yo como contaba lo justo y necesario, porque como nosotros no tenemos que contar nada. ¿Cómo está la cosa? Bien, tranquila, no pasa nada, ya está. No hacía ningún comentario más. Porque lo que pasa en el hospital, pasa en el hospital. No puedo hablar ni nada. Está bien o está mal, pero ya está. Más de eso no. O sea, que tu mensaje era tranquilizador siempre. Yo siempre era mensaje tranquilizador. Tranquila, no pasa nada. Tranquilo, todo se pasará. Pero no explicaba, uy, hay 200 casos o hay no sé qué, han abierto no sé cuánto. No. Yo no era el periódico, yo simplemente, pues eso. Todo va bien, no pasa nada, tranquila. Tú ponte la mascarilla, sal a la calle. Porque había gente que es verdad que al principio le daba cosa como ponerse la mascarilla. Oye, llevas una mascarilla, pues qué tontería, pues si no pasa nada, porque eso me ha pasado a mí. Tú ponte la mascarilla, que no pasa nada. Pues a esta persona le costó mucho ponerse la mascarilla. Y ahora es de la que más miedo tiene. Y al principio me decía, ay, ¿por qué pones la mascarilla si tampoco es para tanto, que no sé qué? Ah, bueno, situaciones de todos los colores, ¿eh? Situaciones de todos los colores. Pero bueno. Y decías como de este mensaje de tranquilidad, no sé si a pesar de dar este mensaje, ¿no? Tú en algún momento tuviste la sensación de que eso se desbordaba o que sería difícil cómo llegar a todo. A ver, yo estaba viendo cada día que aquello iba cada vez a más. Y luego las noticias ya lo daban y ya se iban dando cuenta a ellos. O sea, es que al principio era de nada a pum, a petar de golpe, porque petó de golpe. Aunque se iba viendo, pero la gente que estaba fuera no lo veía. Luego petó de golpe, lo confinaron todo y bueno, yo cuando me preguntaban pues sigo diciendo lo mismo, nada, todo va bien y ya está. Incluso la hija de esta que te digo ha pasado el COVID. Fuera de aquí porque no está en España, pero lo ha pasado. Claro. ¿Y tú en tu entorno tienes mucha gente que lo haya pasado?
En mi entorno de amistades y esto, de amistades, solamente tengo una compañera, amiga mía, ¿eh? En el hospital una amiga mía. Luego compañeras sí que han pasado el COVID, ¿eh? Bastantes compañeras han pasado el COVID. Y en mi entorno personal, no. La única que ha pasado el COVID ha sido la hija de esta amiga mía, pero que está está en Inglaterra, y esta ha pasado el COVID. Es la única persona de mi entorno directo, que ha pasado el COVID. Luego nadie más. No, que yo recuerde, no. No. Ah, sí, miento. El marido de mi sobrina. El marido de mi sobrina es camillero del hospital y estaba con los COVID y pasó el COVID. Mi sobrina es auxiliar también del hospital. Y mi sobrina no lo cogió. Para que tú veas, durmiendo juntos, el positivo, y ella no lo cogió en ningún momento. Y ella también ha estado con pacientes COVID, sin saber que eran COVID, y ahí está. Y cuando una compañera da positivo, ¿cómo lo vivíais esto? Pues nada, si estaba cerca de ti, que habías estado en contacto y tal, pues seguías el protocolo. Si te tenías que aislar, te aislabas, y si tenían que hacerte la PCR, te la hacían, seguíamos el protocolo que tocara. Pero claro, siempre estabas pues preocupada por ella, a ver cómo lo llevaba, a ver cómo estaba, qué síntomas tenía. Gracias a Dios, ya te digo, solamente sé, que yo sepa, que habrá más seguro, dos que no han vuelto, que todavía están de baja. Las demás todas han ido recuperando, todas las que conozco hemos ido preguntando por ellas, el seguimiento. Ninguna ha tenido que estar ingresada. Ninguna ha estado ingresada. Unas les ha durado más o les ha durado menos, pero ninguna ha tenido que estar ingresada. No. Y las relaciones dentro del hospital, ¿no? O sea, más allá del momento de trabajar, de estar limpiando un box o una habitación, ¿cómo han cambiado, ¿no? los espacios de encuentro entre trabajadoras o así? Sí que han cambiado, porque ahora no podemos juntarnos, por ejemplo, en el bar laboral tenemos nuestra redondel, que es donde tenemos que estar. ¿Sabes lo que por ejemplo, enfrente no podemos estar. Si tú tienes el redondel aquí, te has de poner donde tienes el redondel. Están los espacios por separaciones. Tú tienes tu espacio. Y luego en los relax, por ejemplo, si estás en el bloque quirúrgico, que no puedes ir a la cafetería porque a lo mejor te llaman de un quirófano y para no vestirte, desvestirte, pues pueden estar, depende de si el relax es grande, 4 personas, si es pequeño, 2 personas. Ya te ponen fuera el aforo que pueda haber. No es como antes, que a lo mejor, pues, si habemos 3 en un sitio, merendábamos las 3, pues no se puede. Tiene que ser como está puesto ahora, el protocolo que tenemos ahora. Y siempre con la distancia, Siempre con la distancia. Y eso procuramos llevarlo muy a rajatabla, francamente. ¿Y se hace más duro el trabajo sin poder, ¿no?, tener estos espacios tan de encuentro? ¿O qué? No, porque luego te puedes ver en algún momento fuera o... No. Y si necesitas a la compañera, puedes ir a verla 5 minutos, que nadie te va a decir nada. A ver, que siempre tienes que hablar con una o con otra, y estás en un servicio en otro, pues en la hora de la merienda pues te puedes juntar aquí o allí y no tienes... que no. Lo que no puedes juntarte es un grupo numeroso de personas, ni mucho menos. No. Me hablabas de este trayecto que hacías para llegar al hospital, ¿no?, que coincidías con un grupo de gente en el autobús. ¿Cómo era esto, ¿no?, llegar a la Sagrera? ¿Cómo se vivía esto? Para bajar para abajo, más o menos íbamos la misma gente, pero cuando más desolador era cuando volvía para casa. Bajamos en Sagrera y en Sagrera vemos 4 personas. Y entonces, claro, por ejemplo, el chico decía que tenía hasta pesadillas. Uno de ellos, éramos 2 chicas y 2 chicos. El que trabaja en el estanco, de ahí enfrente del hospital clínico, este chaval decía que es que le daba miedo de aquella situación, porque es que no veías pasar un coche ni pasaba nada. Pasaba, como decíamos, el autobús fantasma, que nos recogía a nosotros y ya no paraba hasta que llegaba a Caldas. Algún día sí que subía alguno más, pero normalmente nosotros éramos 4 fijos y para de contar. Y encima
no teníamos autopista, porque normalmente tenemos autobuses por la autopista, era por carretera, además un viaje muy largo, y era todo fantasma. Y el chaval muchas veces me decía, qué mal lo estoy pasando, dice, porque cierro los ojos y veo la Sagrera totalmente vacía. Dice, es que es desolador, dice, como si hubiera venido una guerra. Y yo le decía, Luis, sí que ha venido una guerra pero distinta, sin personas, pero ahí está. Tenemos que estar ahí luchando. Pero el chaval lo pasó francamente mal. Y a veces cuando vamos en el autobús, porque seguimos teniendo relación, y lo comenta. ¿Te acuerdas, María Jesús? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de aquello? De cuando le pegaste la bronca a aquel señor, del mal humor que llevaba siempre, porque es verdad, cuando veía las situaciones del metro y esto, yo luego iba de los nervios, iba muy atacada. Pero luego, menos mal, que luego me relajaba. Pero fue una situación dura, e incluso él lo dice, que él lo pasó muy mal. Incluso el pobrecillo que está separado y tiene hijos, no podía ver a sus hijos, porque claro, con esto del confinamiento no podía verlos tampoco. Y bueno, hablábamos de estas cosas, hicimos una amistad. Al menos la pandemia sirvió para algo, que unió a 4 personas completamente desconocidas. Y bueno, y cada día explicaban pues cada una sus vivencias. El uno en el área de Gisona de no sé qué, el otro en el estanco del Clínic, la otra, en el hospital clínico, el otro en el área de Gisona de no sé dónde era, de Plaza España o por ahí. Y bueno, íbamos explicando nuestras vivencias, de lo que nosotros sentíamos. Más que nada, lo que nosotros sentíamos, si pasábamos miedo, si había pasado esto, si había pasado lo otro, pero siempre cosas nuestras. Y la verdad que fue una terapia buena, ¿eh? Fue una terapia buena. Uh-huh. Claro, lo que decías que no tenías, ¿no? Este ratito de caminar con tu amiga por la mañana de desahogo. Pues lo tenía por la noche con ellos ahí. Sí, lo tenía con ellos ahí. Hablábamos de muchas cosas, ¿eh? No hablábamos de la pandemia, hablábamos de, pues eso, que hicimos una relación. Uh-huh. Y ya te digo, vamos los 4 en el autobús, uno aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Pero nos sentábamos con nuestra distancia, ¿eh? Y con nuestras mascarillas. Uh-huh. ¿Tú antes de esto te imaginabas haciendo amistad en un autobús? No, para nada. Y con él, porque con él coincido todavía en el autobús por las noches y nos sentamos pues cerca siempre, porque hemos cogido tal amistad que él me cuenta, pues mira, ahora tengo a mi hijo confinado, que tiene un niño pequeño. Esta semana mismo lo tengo confinado, porque ahora no voy a poder ver a él, pero a la niña sí, y siempre sus cosas, ¿no? Sus vivencias. O ahora no sé, ahora pues me voy a ir a correr porque estoy muy nervioso, siempre tienes, o yo, por ejemplo, mira, mi madre está muy mal, nuestras cosas. Sí, ¿y ves? Una amistad que no nos hubiéramos imaginado nunca, que si no hubiera pasado esto, yo, por ejemplo, este chico no lo conocería. De algo ha servido, algo bueno ha tenido. Si echamos la vista atrás, ¿no? Este último año. Sí. ¿Tú qué dirías que hemos aprendido de todo esto que nos está pasando? A ver, algunas personas, no todas, hemos aprendido a tener un poco más de empatía. Algunas, ya lo digo. Yo personalmente, hablo por mí, he aprendido que hay que vivir el día a día. Bueno, yo lo aprendí hace unos años porque mi marido falleció, pero he aprendido que hay que vivir el día a día. Que hay que dejarse de las historias, de las envidias, que hay que dejarse de todo, que es que estamos aquí de paso. Y cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada. Y la gente no se da cuenta de eso. Y yo, pues a partir de eso, a partir de este año que hemos llevado y todo, yo tengo mis proyectos para en cuanto me abran veda, tener un rinconcito por si pasa algo, pero luego disfrutar. Mi hijo ya se espabilará igual que me he espabilado yo. Así que eso es lo que he aprendido, que tengo que vivir. Que si me quedan 2 años, me quedan 3 años, tengo que vivir. Que no solamente es trabajar y la casa, no, tengo que vivir. Y a lo que pueda lo voy a hacer. ¿Y cuáles son tus proyectos, si se pueden explicar un poco? Mira, yo hice un crucero una vez y tengo que volver a repetir otro. Yo cada año, mi hijo para Reyes, cada año me regala un fin de semana. He estado en Viena, he estado en Nápoles, he estado en Inglaterra. Cada año hacemos con unos del grupo, que sus hijos se lo regalan a ellos, a este matrimonio, y mi hijo me lo regala a mí. Y vamos, cada año hacemos una salida de estas. Pues seguir haciendo esas salidas, pero en vez de un fin de semana, más días.
¿sabes lo que te digo? Y poder disfrutar. Porque a veces no disfrutamos de los hijos. Yo, por ejemplo, del mío, no puedo disfrutar todo lo que yo he querido, porque he tenido que trabajar, porque no me ha quedado más remedio. Mis padres cerraron su casa para venirse a la mía, para cuidarme a mi hijo, para que yo pudiera trabajar. Tenía 4 años cuando murió su padre. Pues toda la lucha esta y todo lo que no he podido estar con él, ahora desde el 2015, que todo eso lo hemos ido recuperando. Desde que hicimos el crucero, lo hemos ido recuperando. La pena que no podía hacer otro crucero, ni podía hacer un viaje así de grande, ni nada, porque no me lo he podido permitir. Pero a partir de ahora, ya te digo yo, que haré todo lo posible por hacerlo. Sí que hemos hecho esas salidas de fines de semana que nos han ido muy bien como madre e hijo. Nos han ido muy bien, la verdad que sí. Y pienso, pues eso, disfrutar todo lo que pueda de él. Porque es lo más importante que tengo. Es lo más importante que tengo. No tengo nada más importante en la vida que eso. O sea, que al final la pandemia te hace pues, dedicar más tiempo, ¿no? a ti y a tu hijo y menos a trabajar y a cuidar la casa. A ver, a trabajar tengo que trabajar, ¿vale? A trabajar el tiempo que le tengo que dedicar. Pero el tiempo que le tengo que dedicar. Cuando me salgo del trabajo, el trabajo se queda ahí. Y a mi casa me voy yo. Eso también lo he aprendido. No me puedo ir con lo que ha pasado, con aquello, con aquel chisme, con... No. Porque pienso también que si la gente habla es porque no tiene otra cosa mejor que hacer. No me preocupa ni que me critiquen, ni que digan esto, ni que digan lo otro. No me preocupa absolutamente nada. Es que ha llegado un punto que de verdad, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado. Si esta me pone verde, o el otro me pone verde, o aquello, porque la gente es muy envidiosa, pues piensa, mira, es que está haciendo eso, no hace otra cosa. Y es porque no tiene nada mejor que hacer. Su vida es tan triste que tiene que preocuparse en mirar lo que hay en mí. Y eso también me lo enseña la pandemia, ¿eh? Muchas cosas así. Muchas cosas las tenías que ya las sabías. Y tú de esto, pero no las hacías tan... Las veías, pero no estabas tan consciente. Sabes que estaban ahí, aquí en este rinconcito, pero ahora lo tengo muy claro. Me vienen con un chisme y me digo, pues no tiene otra cosa mejor que hacer. Y antes a lo mejor me hubiera preocupado más. Pues ahora no me preocupo. No me preocupo, para nada. ¿Para qué? Hay que ser feliz. Dime que se pueda. Y morir dignamente. Y ya está. Vivir dignamente y morir dignamente. Sí, es que este es el aprendizaje, ¿no? Es el aprendizaje. Sí, sí. Vivir dignamente y morir dignamente. Y vivir en paz. Y vivir para ti, sin hacer daño a los demás. Y si puedes echarle una mano a alguien, échasela. Pero sin esperar nada a cambio, ¿eh? Yo ayudo a todo lo que puedo. Yo no espero nada a cambio, porque si no, me parecería que yo sería egoísta si esperas algo a cambio. Pero además, que me da igual. Me da igual. Y miras que no haga daño a nadie, que digan lo que quieran. ¿Y en esta pandemia has tenido que ayudar a otras personas? Sí, sí, sí. Sí. ¿En qué situaciones? Pues situaciones que han estado mal psicológicamente, que han necesitado el apoyo, situaciones que han necesitado pues para seguir viviendo, pues se ha hecho lo que se ha podido. Ya está. De ahí no cuento nada más. No sé si quieres añadir algo más antes de que no hayamos hablado. Sí. No sé, no. Yo he estado, bueno, yo ahora he estado muy a gusto aquí, trabajando durante la pandemia y sigo trabajando muy a gusto en el hospital, la verdad. Me siento valorada, aunque sigo repitiendo que somos las invisibles, pero estoy muy a gusto. Y creo que ahora hablo ya por todas mis compañeras, el personal que trabajamos en el hospital clínico, nos sentimos muy a gusto y muy arropados. La verdad que sí. La verdad que sí. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros y nada, espero no haberlo hecho muy mal del todo. No, genial, un placer. Gracias. Pues nada, pues ya está.